Muy buenos días. A nombre del estudio Mario Castillo Freire, le damos la bienvenida al Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la séptima mesa titulada Problemas prácticos en materia de derecho internacional de familia. Agradecemos la participación de los doctores Lidia Moreno Blesa, Luis Carrillo Pozo, Nuria Marchal Escalona, Marta Figueroa Torres y Silvia Jiménez Salinas Colomer. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Silvia Jiménez Salinas Colomer, quien nos hará el honor de moderar el panel. La profesora Silvia Jiménez Salinas Colomer es abogada en ejercicio del ICAP desde 1987, especialista en familia e infancia, mediadora, decana de ICAP del 2005 al 2009, vicepresidenta segunda del Consejo General de la Abogacía Española, presidenta de la Federación de Colegios de Europa 2019-2021, miembro del Observatorio de Derecho Civil en Cataluña, despacho profesional en Barcelona y Madrid, SGS Abogados de Familia. Adelante, doctora. Muchas gracias y bienvenidos a la séptima mesa de este encuentro. Agradecer, como no, a los organizadores y en especial a José Luis Collantes su invitación a participar. Y muy poquito voy a decir, salvo que el objetivo también de esta sesión es incluir en el Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado aquellos conceptos que nos puedan ayudar a la práctica, que en Derecho de Familia agradecemos enormemente por las dificultades que supone el derecho en la aplicación del derecho privado. Tenemos 4 ponentes, a cual más ilustre, que voy a presentar de una manera muy sucinta, por falta de tiempo, ya que nos han destinado 1 hora y 10 minutos. Lidia Moreno Blesa será nuestra primera ponente, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de licenciatura y doctora en Derecho. La doctora Moreno nos va a comentar o nos va a explicar las cuestiones prácticas en materia de sustracción internacional de menores. Tienen ustedes sus aportaciones, evidentemente publicitadas en cualquiera de los medios de comunicación que son habituales en Derecho. Les voy a presentar seguidos para así evitarnos disponer de más minutos. Luis Carrillo Pozo es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y actualmente profesor titular de Derecho Privado en Almería. Autor de numerosas publicaciones, es profesor visitante en algunas universidades americanas, además de las españolas. El doctor Carrillo nos ilustrará sobre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de uniones entre personas del mismo sexo. La doctora Nuria Marchal Escalona, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, premio extraordinario también de doctorado, especialista en Derecho Internacional Privado de Familia, Derecho Laboral Internacional y Derecho Comparado, así como Derecho del Comercio Internacional. Cuenta casi con un centenar de publicaciones que vamos a evitarnos, pero tienen ustedes a su disposición en cualquiera de los medios que puedan acceder. La doctora Marchal va a abordar los problemas de reconocimiento de divorcio no judicial en España. Y finalmente la doctora Marta Figueroa, catedrática de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Figueroa va a comentar y va a explicar cómo ha afectado la reforma del Código Civil de Puerto Rico en 2020 en materia de régimen económico matrimonial, un abordaje sobre el nuevo derecho internacional privado puertorriqueño. Para comenzar, por tanto, con nuestras intervenciones de 15 minutos, le damos la palabra a Lidia Moreno Blesa. Sí, pues buenas tardes, imagino que se me escucha. Bien, yo antes de comenzar con mi intervención me gustaría, como no puede ser de otra manera, agradecer la oportunidad que se me ha dado de intervenir en esta sesión, agradecimiento que hago especialmente dirigido a don Mario Castillo Freire y a don Jorge Luis Collantes. También quiero aprovechar esta oportunidad, antes de dar comienzo a mi intervención, para dar las gracias por haberme permitido compartir esta exposición con colegas, compañeros y compañeras del área de Derecho Internacional Privado, pues, de reconocido prestigio, de los que a buen seguro podré aprender de todos ellos en sus correspondientes intervenciones. Yo, sin más, me gustaría compartirles una presentación. Me dicen, por favor, si se puede ver adecuadamente y comenzaría para que podamos seguir de forma adecuada. Ahora no sé si, a ver un segundo, se supone que estamos
compartiendo pantalla en estos momentos. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla. Un segundo, aquí la tengo. ¿Me dicen por favor si se ve bien? Se ve correcto, doctora. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, pues como ha indicado la moderadora, voy a comentarles algunos aspectos prácticos, también teóricos, de la Asociación Internacional de Menores, y para ello he preparado este índice o esta guía donde haré una pequeña presentación de la temática, un breve concepto sencillo, simple, la regulación legal correspondiente a la perspectiva de la Unión Europea y fundamentalmente de nuestro país, de España. Haciendo referencia, bueno, pues a las normas que fundamentalmente regulan esta cuestión para la restitución en el ámbito del derecho internacional privado del menor sustraído ilícitamente. Breves referencias a los aspectos legales, aunque lógicamente no son objeto de esta mesa dedicada al tráfico jurídico externo desde la perspectiva del derecho privado, pero bueno, sí recogerlos mínimamente para que tengan una referencia al respecto. ¿Con qué nos encontramos en esta cuestión, en la asociación del tráfico ilícito de menores? Pues lamentablemente es en realidad una situación frecuente que a día de hoy no ha disminuido en su impacto, y los motivos o razones que se pueden aducir para tratar de entender por qué se produce, bueno, pues tiene que ver lógicamente con la permeabilidad de las fronteras. La globalización ha dado lugar a que éstas sean mucho más laxas, incluso en la Unión Europea directamente ni existen, y lógicamente esto produce pues que haya un mayor tráfico de sujetos sin los controles adecuados. Además, el fenómeno migratorio, como indico aquí, coadyuvado por lo que les acabo de indicar, por estas fronteras más flexibles, provoca que los sujetos salgan de sus países de origen buscando nuevas perspectivas o mejores condiciones de trabajo, de vida. Y pues se producen uniones entre personas de diferentes nacionalidades o matrimonios que suelen tener lógicamente hijos y que con el paso del tiempo pueden acabar en la ruptura de la pareja o en el divorcio correspondiente, marchando el sujeto extranjero a su país de origen y en algunas ocasiones llevándose al menor con lógicamente la vulneración de las normas correspondientes en esta materia. Si pudiéramos dar una definición sencilla, simple de esta cuestión, pues lógicamente va a ser un tráfico de un menor ilícito, lógicamente porque se va a producir con la vulneración de la normativa legal aplicable a este respecto. Los supuestos que se pueden identificar, pues o bien uno de los sujetos que goza un derecho de visita pero quiere optar a una custodia, se lleva al menor para solicitarlo en el país correspondiente, o los dos sujetos que tienen la custodia del menor, uno de ellos acaba reteniendo a este menor, impidiendo que el otro progenitor custodio pueda estar en su compañía. Los instrumentos vigentes a este respecto, como ya se lo adelantaba en la presentación, voy a comentar, es el reglamento Bruselas II en el ámbito de la Unión Europea, que entró en vigor en agosto del año pasado, el Convenio de Luxemburgo, que desde ya les adelanto no tiene prácticamente utilización, y el principal protagonista de este momento, el Convenio de La Haya de 1980, que será fundamentalmente la norma a tener en cuenta, porque incluso el reglamento se remite a este tratado para regular la restitución del menor correspondiente. Empezando por el convenio, curiosamente que menos se utiliza, pero para despejar esta incógnita lo antes posible, les indicaré que este convenio de Luxemburgo se adoptó en el marco del Consejo de Europa, forman parte del mismo 37 estados, y se basa para lograr la restitución en el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras que hayan reconocido una custodia y por lo tanto el derecho del sujeto que reclama a estar en compañía del menor ilícitamente retenido. Importante a tener en cuenta, y como es un dato que también compartirá en igualdad de condiciones con el Convenio de La Haya y del reglamento, entender que el menor se considera aquel niño, aquel sujeto con una edad inferior a los 16 años. En este caso ha habido una coincidencia, una confluencia de los tres instrumentos jurídicos, tanto el Convenio de Luxemburgo como el Convenio de La Haya, como del reglamento Bruselas II, en este dato importante para la aplicación personal de las tres normas. En el caso de España, las autoridades en principio que colaborarán en la búsqueda, la identificación de este menor, donde se encuentra, y procederán a ese exequatur de esa resolución judicial extranjera, se lo indico aquí para que más o menos en nuestro país tengan claro o sepan en principio quiénes serían los encargados de implementar esta norma.
En principio, como ya les indico, el convenio de Luxemburgo se basa en perseguir o alcanzar o conseguir esa restitución del menor basada o fundamentada en el exequatur, en ese reconocimiento y ejecución de la resolución judicial extranjera, y para ello contempla tres posibilidades. Una restitución inmediata, donde en principio, dándose esas situaciones que no se las voy a indicar de nuevo porque las pueden ver ustedes en la presentación, para eso la estoy lógicamente compartiendo, si este reconocimiento se solicita en el plazo máximo de 6 meses de que se ha producido esa retención ilícita, en principio será este artículo 8 el aplicable. Si se pretende esta restitución después de esos 6 meses, como aquí se indica, tendríamos que estar al artículo 9 o 10 de este convenio de Luxemburgo, donde se va a poder, en principio, rechazar esa eficacia extraterritorial cuando se den alguno de estos supuestos que se indican en un precepto o en otro. Respecto al convenio de La Haya, que como ya les indicaba es la norma por excelencia, porque el reglamento Bruselas II también se remite al mismo, en principio para fundamentalmente conseguir esa puesta a disposición del menor que ha sido retenido ilícitamente para el progenitor que reclama estar en compañía del mismo de manera legal. Tener en cuenta que en principio se va a basar, a diferencia de su antecesor, en una acción directa de restitución. Esto es, no utiliza ese exequatur, sino que directamente se va a iniciar ese procedimiento judicial correspondiente que va a ir dirigido, encaminado total y directamente a conseguir esa puesta a disposición de menor, esa restitución inmediata del menor en compañía del progenitor que tiene derecho a ello. Respecto al ámbito de aplicación personal, como ya les indicaba, coincide en la edad del menor al que se va a aplicar este convenio. La edad máxima será hasta los 16 años y, como ya les digo, no se basa en el reconocimiento y en la ejecución, sino en una acción directa para lograr estar en compañía de ese menor, lógicamente a través de la vía judicial competente. En principio, el convenio, como ya les señalo, contempla esa vía directa para conseguir esa restitución inmediata y lo regula en estos dos preceptos que aquí les señalo, diferenciando, a diferencia de la redundancia del convenio anterior, plazos de 1 año, si esa petición se hace hasta dentro de esos 12 primeros meses en los que se ha procedido al secuestro de ese menor, o después de que han ya transcurrido 12 meses del secuestro. Si la solicitud se realiza, ya digo, en un plazo inferior a 1 año de esa retención ilícita, en principio se va a proceder a la restitución inmediata, excepto si se dan estas circunstancias. Quédense fundamentalmente con estas dos, porque serán las que a continuación, cuando veamos el reglamento, serán las que en principio, por aplicación o remisión al convenio de La Haya, vayan a permitir un segundo análisis de la posibilidad de restitución del menor cuando el primer mecanismo, que ya veremos, consiste en esta misma acción directa del convenio, no ha producido los efectos deseados. Ya digo, se puede en este plazo de 1 año rechazar esa puesta a disposición del menor respecto al progenitor que tiene derecho a ello, si, por ejemplo, la persona que lo reclama, lógicamente, no se ha hecho cargo del menor o lo ha consentido. Este último supuesto estaría relacionado, lógicamente, con la teoría de los actos propios. Nadie puede ir en contra de lo que antes acaba de decir. Si yo estoy de acuerdo o consiento en ese traslado, ahora no me puedo decir de lo dicho y, lógicamente, considerar que es ilícito cuando he dado mi beneplácito para el mismo. Otro supuesto es si la restitución pone al menor en una grave situación de riesgo físico o psíquico, en una situación intolerable. Este supuesto ha sido bastante analizado por la doctrina, jurisprudencia, en relación a qué impacto puede tener la violencia de género sobre la madre que está en compañía del hijo y, lógicamente, utiliza este supuesto, el 13.1b, para denegar esa restitución. ¿Hasta qué punto esa violencia de género sobre la madre puede también tener efectos sobre el menor y colocarle, lógicamente, en un riesgo que caso por caso habría que analizar si esto podría llegar a impedir que, lógicamente, ese menor, respecto al cual no se ha constatado de forma fehaciente, clara, directa, un daño concreto, pero sí implícitamente o indirectamente podría llegar a tenerlo por la violencia de género que ya se ha constatado se ha producido sobre la madre.
O bueno, si lógicamente el menor se opone porque ha alcanzado una edad y grado de madurez suficiente y está en contra de esta restitución. En el caso del el tráfico, cuando se solicite esa restitución en un plazo superior a 1 año, son 12 meses desde que ese secuestro se ha llevado a cabo, se ordenará, lógicamente, que el menor pase a compañía del que lo reclama, excepto si se dan estos requisitos, que son los mismos que se acaban de señalar, o cuando el menor ha quedado integrado en su nuevo medio de vida. Respecto al reglamento Bruselas II-Ter, que ya digo, entró en vigor en agosto del año pasado, como ya les adelantaba, regula también entre los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca, la restitución del menor, siempre que se constate que hay bueno, pues un tráfico ilícito, una retención ilícita de este menor. Para ello, pues, lógicamente, tiene que haber una infracción del derecho de custodia que se ha adquirido por sentencia de acuerdo con la norma correspondiente o por acuerdo entre los sujetos correspondientes. El reglamento contempla 3 posibilidades. Un primer mecanismo, que ya digo, les adelantaba, se basa en la aplicación modificada del Convenio de La Haya, que lo acabamos de ver, se regula en estos preceptos, con algunas modificaciones. Por ejemplo, se le da al menor, se exige que el menor sea oído en todo momento, se aboga por una celeridad del procedimiento, como ven, bueno, pues en 6 semanas, salvo circunstancias excepcionales, tiene que estar resuelto, y se permite también el recurso a los medios alternativos de resolución de controversia, como pueda ser la mediación familiar, tan de moda en estos momentos. El segundo mecanismo, que está directamente vinculado con el que les acabo de señalar, va a permitir, se regulan estos preceptos, que solo en los casos en los que se haya denegado la restitución del menor por grave riesgo o porque el menor se opone a esta restitución, en esos casos se pueda incoar nuevamente, cuando ha sido rechazada la utilización del primer mecanismo, una segunda posibilidad, que será litigar por la custodia en el estado de residencia donde se encontraba originariamente el menor, aquí se indica, y con esa sentencia proceder a la ejecución en el país donde se encuentra el menor retenido. Lo importante de este segundo mecanismo o segunda posibilidad u opción, bueno, pues lógicamente que esta sentencia va a tener una ejecución privilegiada, lo que va a suponer que solo se pueda denegar su reconocimiento porque sea inconciliable con otra resolución adoptada en ese mismo país e incompatible con esta otra que se pretende materializar ahora. No obstante, hay que tener en cuenta que el reglamento señala la posibilidad de suspender o denegar esa ejecución, teniendo en cuenta que ha sido en una primera opción denegada por ese riesgo sobre el menor, o que estaba en desacuerdo el menor con esa restitución. Bueno, pues el juez va a poder tener una segunda oportunidad para valorar si ahora, en esta ocasión, vuelve a existir dudas sobre que esta restitución pueda poner en riesgo grave al menor, o, lógicamente, en principio, el interés del menor ya ha quedado integrado en su nuevo lugar de residencia y no tenga mucho sentido. El tercer mecanismo está directamente desvinculado de lo anterior y simplemente sería litigar por la custodia o plantear una restitución del menor en los tribunales donde tenía antes su residencia, antes de ser sustraído, de tal forma que, obteniendo la sentencia correspondiente, va a tener nuevamente esa fuerza ejecutiva privilegiada que va a permitir que sea ejecutada prácticamente sin más consideraciones, salvo que haya inconciliabilidad. Por supuesto, nuevamente el tribunal va a poder tener en cuenta esos motivos de suspensión o denegación de la ejecución si pone, como habíamos indicado aquí, en grave riesgo al menor o hay ya circunstancias que sean contrarias al interés del menor. Respecto a los aspectos penales, aunque no son objeto de esta sesión, porque no están relacionados con el derecho internacional privado, pero indicarles que nuestro ordenamiento regula el delito de sustracción de menores en el Código Penal, con la posibilidad de que el sustractor pueda quedar exento de pena si comunica y lleva a cabo la devolución inmediata del menor en el plazo de 24 horas o reducir su pena si lo lleva a cabo en el plazo de 15 días, teniendo en cuenta también que si se han adoptado medidas precautorias respecto al menor, si es que existen indicios o temor a que pueda ser sustraído y se ha solicitado que en caso de que vaya a salir del país, de España, tenga que pedirse autorización judicial. En el caso de que, lógicamente, se desatienda esa situación,
no vamos a incurrir en el delito de sustracción, que también podríamos hacerlo, lógicamente, sino también en el delito de desobediencia ante la autoridad o sus agentes. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Espero haber cumplido con el plazo de tiempo estipulado. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, por favor. Muchas gracias. No sé. ¿Se ve? ¿Se Sí. oye bien? Sí, se perfecto. oye, se oye. Pues muchas gracias, buenas tardes. Quisiera, Habrá que ante dejar de todo, compartir. ¿Cómo? Que habrá que dejar de compartir. Vale, perfecto, ya está. Quisiera ante todo agradecer la oportunidad que se me brinda de estar aquí, personalizándolo, por supuesto, en el estudio de don Mario Castillo Freire y fundamentalmente en ese jurista tan inquieto, sin el cual probablemente haríamos la mitad de las cosas, que es Jorge Luis Collantes. Es decir, probablemente el jurista más dinámico de los que tenemos en España, sin duda, ¿no? Yo, evidentemente, quisiera expresar mi gratitud y mi agradecimiento por compartir la mesa con juristas tan brillantes. Y solamente una breve anotación a la presentación que me han hecho, extraordinariamente generosa, que es una anotación y una invitación. Y es que yo codirijo una red de profesores de distintas universidades españolas y americanas que es de derecho, esencialmente de derecho comparado. La red tiene una página web que se llama redigea.com, redigea.com. Y quisiera aprovechar la oportunidad, creo que es el momento idóneo, para invitarles a visitar la red y, por supuesto, a incorporarse y a trabajar con nosotros como forma de cooperación, de aprendizaje mutuo y muchas veces solo de asistencia. Cuando en algún momento dado uno necesita saber qué dice el derecho boliviano sobre no sé qué punto, nos metemos a Redigea, contactamos con nuestro partener en Bolivia y él nos ayuda. Creo este tipo de eventos, en el fondo, son bastante complementarios a iniciativas como aquella. Bien, entonces, y sin más dilación, ya les anunciaba que la idea era hablar de una cuestión que a lo mejor en principio dicen, bueno, pero esto que tiene que ver con el derecho internacional privado si nosotros estamos aquí hablando de internacional privado. Es decir, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de uniones del mismo sexo, ¿qué tiene que ver? Pues sí, efectivamente es que tiene que ver, porque en alguna de las resoluciones que se dictan, lo ha hecho el Tribunal Europeo y lo hizo en su momento el Tribunal de Justicia, de forma implícita se están emanando o se están exigiendo a los estados la emanación de normas de conflicto. Y eso ya lo veremos inmediatamente después al hilo de lo que quisiera plantearles, ¿no? Eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidentemente hace mucho daño al derecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en materia de secuestro de menores ha hecho mucho daño. Y aquí, sin embargo, en ese tema del que voy a hablar, algo ha colaborado, sin duda. Bien, simplemente pongámonos, en el año 2017, en una consulta hecha por Costa Rica a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, se planteaba una cuestión del tratamiento de las personas, de las uniones entre personas del mismo sexo. Y la Corte en aquel momento fue pionera y emanó una decisión en la que hablaba de la necesidad del reconocimiento de los efectos en lo patrimonial y en lo personal a este tipo de uniones. Te digo, ha sido pionera porque han pasado 6 años y hasta el 17 de enero del año 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha dicho absolutamente nada igual o equiparable. Hoy por hoy estamos en una posición, por lo tanto, homologable a un lado y al otro del Atlántico. No era la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se planteaba un problema de ¿y qué hacemos con las parejas del mismo sexo? Con las uniones del mismo sexo. Había una cuestión bastante clara cuando se plantea este asunto. Esto se lo repito por si tienen curiosidad por mirarlo. La sentencia es de 17 de enero del año 2023. Es Fedotova, como suena. Tengo el ruso muy oxidado, pero en fin, espero haberlo pronunciado bien. Fedotova contra Rusia. Bien. Evidentemente es una sentencia que no vale absolutamente para nada, porque no creo que Putin esté por la labor de darle ejecución. Bien. Vamos, Putin es especialista en otro tipo de ejecuciones, no esta. Bien, entonces, les decía que no es la primera vez que el Tribunal Europeo se plantea problemas en relación con las parejas del mismo sexo.
desde primeras resoluciones en donde ya detectábamos una cierta apertura, en el año 2003, sentencia Goodwill, donde se hablaba sobre los efectos en un matrimonio del cambio de sexo de una persona, donde se hablaba de la necesidad de alinear la realidad social y administrativa a la realidad legal. Entonces, el derecho tiene que tomar nota de lo que estamos haciendo en otros ámbitos jurídicos diferentes, pero tampoco dijo mucho más realmente. Entonces, pasaron una serie de años, resoluciones, y hasta el año 2000, perdón, miro la fecha, que no es. En el año 2001, la sentencia Karner contra Austria se pronuncia de una forma un poco colateral sobre este tema, pero en el caso se trataba simplemente de la subrogación de uno de los miembros de la pareja, dos hombres, en el contrato de arrendamiento a raíz de la muerte de uno de los miembros de la pareja. Y entonces, en aquel momento lo único que nos importa es poner de manifiesto cómo el Tribunal Europeo jamás en la vida ha exigido la incorporación en los ordenamientos jurídicos de la figura de la regulación de la institución matrimonial dirigida y que dé cobertura a las personas del mismo sexo. Pero, sin embargo, sí que en aquella ocasión hablaba de una obligación de excluir todo aquello que pudiera resultar discriminatorio. Las diferencias de trato se permiten siempre y cuando no resulten discriminatorias. En este momento se detecta que la diferencia de trato entre las personas, parejas del mismo sexo o de distinto sexo, no vale y por lo tanto es radicalmente excluida. Bien, pasa el tiempo, entonces hay otro importante hito, que es una sentencia de 2010, la sentencia Schalk contra Austria, donde de lo que se trataba era de qué pasa con el matrimonio contraído entre dos hombres fuera de Austria. ¿Tiene algún tipo de validez? ¿No tiene ningún tipo de validez? Y de nuevo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se centra en esa no obligatoriedad de permitirlo, pero sí por lo menos la obligatoriedad de darle algún tipo de cobertura, darle una respuesta jurídica a estas situaciones. Seguimos avanzando. Hasta el momento no tenemos gran cosa realmente. Hasta el momento lo único que tenemos es, bueno, que hay que darle, que no es obligatorio permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero algún tipo de tratamiento sí que sería conveniente, fundamentalmente que no sea completamente discriminatorio. Y es en la idea de discriminación, de nuevo, donde se vuelve a centrar el tribunal en una sentencia de 2013, la sentencia Vallanatos contra Grecia, donde lo que se plantea es ¿y qué pasa cuando Grecia dicta una ley de parejas que permite solamente la constitución de parejas a personas de distinto sexo? Entonces el tribunal dice, no, usted puede legislar lo que le dé la gana, pero lo que no puede hacer es reservar solo para las parejas heterosexuales y no para las homosexuales. Y aquí vienen, y a partir de aquí vienen la que yo considero las tres grandísimas sentencias, dos contra Italia y la de sentencia contra Rusia. La sentencia o la IRI contra Italia, es importante porque viene a decir algo muy parecido. Oiga, una regulación, un marco legal, sí. Lo único que hace es que lo plantea de una forma tan absolutamente vinculada a la realidad constitucional y sociológica italiana que el clamor doctrinal fue en el sentido de que, bueno, esto no nos vale. Entonces, lo que se leyó a partir de esa sentencia es, allí donde haya una opinión pública generalmente favorable a la regulación de las parejas del mismo sexo, el ordenamiento jurídico estatal tiene obligatoriamente que regular las parejas del mismo sexo, como sea, como quiera. Bien, que eso es otro tema que en algún momento me gustaría tratar, que creo que no me va a dar tiempo, ¿no? 2 años después, en asunto Orlandi contra Italia, el año 2017, de lo que se trataba igualmente de transcripción de matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero. Y de nuevo el Tribunal de Justicia vuelve a insistir, no hace falta, Italia no tiene por qué regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, les ha ofrecido, porque en aquella época ya sí que les había ofrecido una regulación de las parejas, dice, podemos convertir los matrimonios extranjeros en parejas, que es lo que ha hecho la ley italiana de derecho internacional privado, dicho sea de paso, pero una solución, la que sea. Entonces, pasamos de
resoluciones que están centradas esencialmente en una realidad social, en un sustrato jurídico y constitucional muy local, pasamos a la sentencia Fedotova, que es la que acabo de decirle. La sentencia Fedotova tiene como dos actos diferentes. Es la historia de tres parejas del mismo sexo que se quieren casar en Rusia y entonces directamente le rechazan la solicitud, primero en el registro civil y luego cuando se judicializa los tribunales le vuelven a decir lo mismo, ¿no? La Constitución rusa no lo permite, el Código de Familia no lo permite y entonces el asunto termina yendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una primera resolución del año 2021, se dice, oiga, a estos señores hay que darles un marco jurídico, el que sea. Y el caso fue suficientemente importante como para que el asunto pasara a la gran sala, a instancias precisamente del gobierno ruso, y la gran sala, que evidentemente no emana normas, aquí no seguimos un sistema de precedente, pero que se respeta lo que dice la gran sala, eso no nos quepa ni la más mínima duda. Y la gran sala que dice es, me da exactamente igual el consenso de la ciudadanía rusa, me da exactamente igual que ustedes tengan unos objetivos legítimos, evidentemente, de protección de la infancia, del matrimonio tradicional o lo que sea. Me da exactamente igual lo que haya dicho el Tribunal Constitucional ruso, me da exactamente igual lo que diga el Código de Familia ruso. Es decir, atenta contra el artículo 8, es decir, la vida familiar y personal, artículo 8 de la Convención de Roma, la inexistencia de un marco jurídico. De tal manera que si en Orlandi o en Olairi estábamos hablando de sentencias muy pegadas a la realidad jurídica italiana, ahora lo que estamos diciendo es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está poniendo deberes a los estados. Les está diciendo, oiga, ustedes tienen un cierto margen de apreciación, efectivamente, pero ya saben que tienen que emanar normativa idónea para el reconocimiento de instituciones constituidas en el extranjero. Y a tal efecto, tienen que dictar una norma, lo que no ha hecho España, en definitiva. Tienen que dictar una norma que dice cuál es el ordenamiento jurídico regulador de la validez o falta de validez de una pareja constituida en cualquier ordenamiento. Digo, en España no tenemos una norma de conflicto sobre ese tema, estamos bastante cojos. Consecuentemente, cuando ante un tribunal se plantea un problema de pareja de dos hombres constituida y registrada en Alemania, etcétera, etcétera, y nosotros, cuando tengamos que juzgar de acuerdo con qué ordenamiento existe o deja de existir, ¿cómo lo hacemos? En ese sentido, aunque sea una derivación, no tiene mucha razón de ser que España se haya incorporado al reglamento 1104/2016. Es que estamos cojos. Si estamos cojos no podemos correr una maratón. Y eso es efectivamente lo que hemos hecho en relación con los efectos patrimoniales. Entonces, retomando el camino, creo que me quedan como 3 minutos más o menos, ¿no? Si no me he pasado. Es que es muy difícil ajustarse a 10 minutos. Es imposible. Les estaba diciendo en definitiva que lo que está haciendo el tribunal es poner unos deberes a unos sujetos. Ahora bien, ¿hasta qué punto el tribunal ha sido coherente en su regulación? Punto número 1. ¿Hasta qué punto va a ser efectiva una decisión como esta? Es decir, si yo digo, oiga, usted, legislador, tiene que emanar un cuerpo jurídico coherente y sistemático para regular tal y tal problema, es decir, oiga, pero es que eso no hay manera humana de implementarlo. ¿Cómo se va a controlar el qué se hace o qué se deja de hacer? Entonces, como desideratum, pues evidentemente sí. Que el legislador, por ejemplo, el legislador español tendría obligación de emanar una norma sobre parejas que no existe hoy por hoy, que lo único que tenemos es una regulación sectorial. Si estás escribiendo un mensaje, recibido. Bien, solamente quería hacer una mínima mención. Ya he dicho que nosotros, el tribunal no funciona con el sistema del precedente, efectivamente, pero tenemos 2 sentencias posteriores, ya dadas en secciones, de 23 de mayo del año 23, Bujuceanu contra Rumanía, el rumano también lo tengo un poco oxidado, y luego una de 1 de junio del año 2023, el apellido no lo voy a decir porque el ucraniano lo tengo bastante oxidado también, donde se pone de manifiesto que la sentencia de 17 de junio del año 2023 es la Biblia en ese tipo de temas. Lo que se dijo en aquel momento se repite y mucho me temo se va a seguir repitiendo sistemáticamente cada vez que el tribunal se enfrente con algún problema de esta naturaleza. Aquí lo dejo,
perdón si me he pasado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, te agradezco el control sobre el tiempo. La doctora Nuria Marchal tiene la palabra. Bien, pues en primer lugar quisiera agradecer el que hayan contado conmigo para participar en este encuentro mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. Agradecer y felicitar por la organización del Congreso al director académico Jorge Luis Collante y también al estudio Mario Castillo Freire. Y animarle incluso a que este sea el primero de muchos encuentros mundiales, porque sin duda alguna se aprende mucho. Yo, en la medida en que la mesa se titulaba Problemas prácticos, yo me voy a centrar en hablar sobre los problemas prácticos que plantean los reconocimientos de divorcios no judiciales en España. ¿Y el por qué he elegido este tema? Porque los divorcios no judiciales están cada día más en alza, es decir, cada día más estados para descargar trabajo a jueces y tribunales confieren competencia a autoridades no judiciales para disolver el matrimonio. Y de hecho, uno de los problemas por los que se plantean, una de las cuestiones por las que se plantean problemas de reconocimiento es precisamente por la diversidad con la que en derecho comparado se regula el divorcio no judicial. Y esta diversidad afecta a las autoridades, es decir, encontramos notarios encargados del registro civil, alcaldes que tienen competencia para disolver, autoridades que tienen o ejercen funciones diferentes según cada estado. Encontramos con autoridades no judiciales que ejercen funciones constitutivas, es decir, disuelven un matrimonio previo ejercicio de control de la legalidad del mismo, es decir, controlan la capacidad, el consentimiento, controlan los requisitos de legalidad, frente a otros sistemas en los que la autoridad simplemente actúa como un federatario público, recibe la voluntad de los contrayentes que han sido ya expresados en un contrato matrimonial, como así sucede con el divorcio contractual francés. Eso sin hablar de los tribunales, de los divorcios pronunciados por tribunales islámicos que aplican la ley sharia. Pero no solo las autoridades son diversas, las funciones son diversas, sino que según cada estado las competencias que ejercen esas autoridades no judiciales también son diversas. Es decir, encontramos con divorcios de autoridades no judiciales en los que la autoridad disuelve el matrimonio, se ocupa del régimen económico del matrimonio y además del derecho de custodia y visita, frente a otros, como por ejemplo el derecho español, en el que el notario solo tiene la posibilidad de disolver el matrimonio, como mucho ocuparse del régimen económico, pero no del tema de menores, porque evidentemente si hay menores no puede intervenir. La diversidad también se observa en esos requisitos o en esos presupuestos que han de concurrir para que esa autoridad no judicial decrete el divorcio. Lo que sí comparten todos los ordenamientos jurídicos que regulan el divorcio no judicial es que es un divorcio consensuado y de mutuo acuerdo por las partes. ¿Qué problemas prácticos he visto yo que pueden plantear este tipo de divorcio y a los que me voy a referir? Pues en primer lugar voy a analizar cómo se reconoce este tipo de divorcio en España. Si como resoluciones judiciales, si como documentos públicos, porque muchos de ellos proceden de autoridades notariales extranjeras, o acuerdos registrados, tal y como establece el reglamento Bruselas II-ter. Recordar que el artículo 65 de este reglamento establece la posibilidad de reconocer documentos públicos y acuerdos registrados. Una vez que analizamos el cómo se reconoce o se puede reconocer el notario, me ocuparé de identificar la norma aplicable. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Con qué condiciones? Para eso, evidentemente, hay que saber identificar la norma aplicable y, en último lugar, pues, determinar si realmente es preciso tramitar el exequatur o no para que este tipo de divorcio tenga eficacia en España. Pues empezando por el primer problema, por cómo se reconoce, si como una resolución judicial, si como un documento público o como un acuerdo registrado, hay que decir que la respuesta a esta pregunta depende de la norma aplicable al reconocimiento del divorcio no judicial y más en concreto de cómo esa norma aplicable defina el concepto
concepto de resolución judicial. En Derecho Internacional Privado Español hay una pluralidad normativa que regula el reconocimiento de divorcios no judiciales, y no en todo ello el concepto de resolución judicial es el mismo, por lo cual hemos clasificado las normas de tres tipos. Vamos a encontrar normas que establecen un concepto amplio de resolución judicial, un concepto intermedio que está limitado y un concepto estricto. En el primer grupo, en las normas que establecen un concepto amplio de resolución judicial, encontramos el reglamento Bruselas II-Ter. Define la resolución judicial como aquella que es dictada por un órgano judicial, y es aquí donde define ampliamente quién es órgano judicial a efectos de aplicar el reglamento. Órgano judicial es toda aquella autoridad, judicial o no, que tenga competencia para disolver o para ocuparse de los temas que regula el reglamento, entre ellos la disolución del matrimonio. Con lo cual, eso significa que un divorcio notarial español va a circular por todos los Estados miembros del reglamento, que son todos los de la Unión Europea, salvo Dinamarca, como una resolución judicial, aunque formalmente sea un documento. Hay que decir que en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de noviembre del 2022, el Tribunal de Justicia lo que ha venido es a limitar o matizar un poco este concepto tan amplio de resolución judicial, porque establece que esas autoridades no judiciales, las decisiones que adopten van a circular como resoluciones judiciales siempre que cuando intervengan ejerzan una actividad de control. Con lo cual, si el reconocimiento como una resolución judicial, como un documento público o un acuerdo registrado, va a depender en sí de la función que desempeñe la autoridad que pronuncie ese divorcio no judicial. En cuanto a las normas que establecen un concepto estricto, tenemos, por ejemplo, los convenios bilaterales que España tiene con Colombia o con Brasil o con Rusia, países en los que se acepta esta modalidad de divorcio y en los que adoptan un concepto estricto de resolución judicial, para los cuales resolución judicial es solo la dictada por tribunales estatales, con lo cual eso evidencia que los convenios bilaterales que España tiene suscritos en este ámbito son inoperativos. Con lo cual nos quedaría el tercer grupo de normas, que es el grupo intermedio, un tercer grupo de normas que establecen un concepto limitado, que ahí vamos a situar a las normas estatales. El derecho internacional privado español de fuente estatal es prolijo en esta materia. Contamos con diversas normas que son susceptibles de ser aplicables al reconocimiento de este tipo de divorcio, como por ejemplo el artículo 96 de la Ley del Registro Civil, o el artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, o incluso la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Pues todas estas normas establecen o lo que hacen es extender la regulación de la normativa que regula el reconocimiento de resoluciones judiciales dictadas en procesos contenciosos a las resoluciones dictadas por autoridades no judiciales, siempre que estas autoridades no judiciales ejerzan una función judicial. Es decir, imaginemos, por ejemplo, un divorcio notarial colombiano. En Colombia, el notario no solo tiene facultad para disolver el matrimonio y conocer del régimen económico del matrimonio, sino también pronunciarse sobre temas de custodia y guarda de menores, con lo cual, en la manera en la que el divorcio notarial colombiano, la autoridad ha ejercido funciones similares a las desempeñadas por la autoridad judicial española cuando interviene, sería reconocida como una resolución judicial, aunque formalmente, insisto, tengo un documento notarial. Con lo cual, una vez que ya sabemos que a priori el cómo se reconoce va a depender de la norma aplicable y del concepto que incorpore la norma de resolución judicial, es importante saber cómo se identifica la norma aplicable. Es decir, es sabido que para identificar la norma aplicable al reconocimiento hay que hacerse una serie de preguntas como el país del que procede, la fecha y la materia. Teniendo en cuenta eso, el reglamento Bruselas II-Ter será aplicable siempre que, perdón, que se me acaba la batería,
será aplicable siempre que este divorcio notarial proceda de un Estado miembro del reglamento, todo lo de la Unión Europea, salvo Dinamarca, todos los que aquellos acepten el divorcio notarial. Y un divorcio que ya se ha calificado como resolución, como documento, como acto registrado, se va a reconocer bajo el mismo régimen que las resoluciones judiciales, porque el trato es igual. Los convenios bilaterales hemos dicho que no resulta de aplicación y nos quedaría la normativa estatal española, que es prolija porque en un poco plazo de tiempo hemos tenido una diversidad normativa que sirve y que regula el tema del reconocimiento de los divorcios. Tiene ciertas carencias esta regulación, en ocasiones contradicciones, confusa, pero lo que sí es cierto que esta normativa evidencia una falta de coordinación del legislador español al regular esta materia. Porque, ¿qué normas tenemos en el sistema estatal español de derecho internacional privado que sirvan para reconocer divorcios no judiciales? En primer lugar, tenemos la Ley de Cooperación Jurídica en materia civil, pero también la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Es cierto que en este caso el legislador español se ha ocupado de regular las relaciones entre estas normas, estableciendo la prioridad de la Ley de Jurisdicción Voluntaria sobre la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, pero junto con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que tenemos el artículo 11, el artículo 12, aparte de la disposición adicional tercera de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, tenemos también la Ley del Registro Civil, cuando ese divorcio no judicial, por ejemplo, tiene pues, eficacia registral, regulado tanto en el artículo 96 como 97 de la Ley del Registro Civil y en última instancia la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que se pretenda un efecto probatorio, con lo cual para saber realmente dentro del sistema estatal, que es donde tenemos problemas, la norma aplicable, ¿a qué dos factores tenemos que tener en cuenta? Evidentemente el sistema estatal que se aplica en defecto de normativa institucional y convencional. Pues para saber cuál es la norma aplicable dentro del sistema estatal hay que atender al efecto pretendido, pero también a esa función que desempeña la autoridad extranjera. Con lo cual, imaginemos que pretendemos una eficacia registral de ese divorcio notarial colombiano. Como en Colombia el notario interviene ejerciendo funciones judiciales, el efecto registral podría ser reconocido en España o bien a partir del artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, o bien también a partir del artículo 96, porque ambas normas establecen conceptos amplios y por tanto son aplicables. Pues bien, el legislador español no se ha ocupado de la relación entre estas dos normas y es importante determinar la relación entre las mismas, dado que la suerte del reconocimiento puede ser uno u otro. Desde mi punto de vista, debería de ser aplicable el artículo 96 de la Ley del Registro Civil, dada la especialidad en la materia. Pero también podemos tener que queramos esa eficacia registral y esa autoridad extranjera no haya ejercido esas funciones judiciales, como así sucede en la mayor parte de los sistemas latinoamericanos en los que se admite el divorcio notarial. En tal caso, la normativa a aplicar sería o el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria o bien el artículo 97 si ese divorcio se puede calificar de documento notarial. En este caso, desde mi punto de vista, la norma aplicable debería de ser el 12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dado que estamos ante el reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria. Es cierto que la autoridad notarial extranjera no ha hecho funciones de juez, como si fuera un juez, pero sí ha hecho una función de control, ha verificado la legalidad del acto, con lo cual merecería aplicarse el artículo 12 para la eficacia de ese divorcio que pretendemos la eficacia registral, igual que si pretendiéramos la eficacia constitutiva del mismo. Salvo que pretendiéramos la eficacia probatoria, que sí aplicaríamos la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con lo cual, lo que sí es claro es que la diversidad normativa introduce una complejidad, ¿no?, importante a la hora de saber cómo se reconocen este tipo de divorcio. Y en cuanto a la última cuestión, para no extenderme más, si exequatur sí o exequatur no,
exequatur sí o exequatur no, dependiendo de la norma aplicable y también del efecto pretendido. Evidentemente, si la norma aplicable al reconocimiento es Bruselas II ter, está claro que no es necesario exequatur, porque se reconozca como resolución, como documento o como acuerdo. Es cierto que está el reconocimiento directo o la eficacia ejecutiva directa. En el caso de que sea aplicable el derecho español y se pretenda una plenitud de efectos, como puede suceder cuando tenemos un divorcio notarial colombiano, en el que además de la disolución del matrimonio tenemos disolución del régimen económico y tema de custodia, está claro que cuando se pretende esa plenitud de efectos sí se necesitaría de exequatur, evidentemente el que regule la norma aplicable al reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria. El problema es que esa norma, el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y el artículo 12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria solo regula lo que es el reconocimiento automático, con lo cual el exequatur, la regulación tendría que ser la que ofrece el artículo 42 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Y ya para terminar, porque me estoy saliendo ya de hora, simplemente que esa diversidad viene dada por esos problemas de reconocimiento, por la diversidad con la que se configuran esos divorcios no judiciales, pero también el legislador español ayuda un poco, ¿no? Aclarando el tema de cómo se regula o de cómo se reconocen este tipo de divorcios en España. Y gracias por vuestra paciencia. Muchísimas gracias, doctora. Pues le cedo la palabra a la doctora Marta Figueroa. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos los compañeros panelistas y los asistentes. Soy puertorriqueña, profesora en una facultad de Derecho en Puerto Rico, pero me encuentro en este momento en Madrid, culminando un año sabático. Estoy muy agradecida de las diversas universidades españolas que me han acogido y de participar en este evento al que me han invitado y al que aprovecho para dar las gracias a los organizadores y particularmente, como ya se ha dicho, al doctor Collantes. Como este panel tiene el eje temático de problemas prácticos en materia de derecho internacional privado de familia, he aprovechado para una presentación muy concreta sobre un problemota, diría, práctico que tenemos. Tenemos diversos problemas prácticos por razón principalmente de la convergencia en Puerto Rico del derecho civil de corte continental, europeo continental, que heredamos a través del Código Civil Español, que se hizo extensivo a Puerto Rico en las postrimerías del siglo XIX, y que lo mantenemos, y de hecho hay un Código Civil reformado en el año 2020, y dentro de ese contexto normativo es que quiero hacer esta presentación. Voy a tratar de ceñirme en la medida posible a lo que tengo escrito para poder cumplir con el tiempo, que ciertamente es muy limitado. Como ya mencioné, tras un extenso proceso legislativo que se extendió por más de 2 décadas, se adoptó en Puerto Rico un nuevo Código Civil que se supone rija las relaciones jurídicas entre particulares en atención a las necesidades y circunstancias del siglo XXI. Pues bien, una de las disciplinas más impactadas por el nuevo ordenamiento es el derecho internacional privado, porque ahora dentro de el título preliminar hay todo un capítulo, el capítulo 6º concretamente, que recoge el nuevo derecho codificado con el que se pretende tener una normativa conflictual moderna, integrada y autónoma que supere muchas de las deficiencias del código anterior en materia ius privatista, que siguiendo el modelo del Código Español tenía pocas normas, muy fragmentadas, elípticas y en nuestro caso muy anticuadas, porque muchas de las reformas que se habían hecho, particularmente la de los años 70 en el Código Español en materia de derecho internacional privado, no se reflejaba en el ordenamiento puertorriqueño. Junto a eso, pues un par más de artículos puntuales y algunas normas conflictuales muy específicas y dispersas en legislación especial.
Ciertamente no me da el tiempo para hablar en términos generales del nuevo derecho internacional privado puertorriqueño, por lo cual he escogido hacer un análisis particular específicamente dentro de la normativa que tiene que ver con las relaciones familiares, el aspecto internacional de las relaciones familiares, y más específicamente la normativa relacionada con la ley aplicable a los efectos económicos del matrimonio y las implicaciones del conflicto móvil para los matrimonios que cambian su domicilio conyugal constante matrimonio. Ese análisis lo centro en un debate nada pacífico entre los juristas puertorriqueños, entiéndase si el requisito de forma escritural de las capitulaciones matrimoniales rige aunque el acuerdo se celebre en el extranjero, particularmente tratándose de un estado en el que no existe el notariado de tipo latino, como es el caso de los Estados Unidos, obvias, ¿verdad? Y tomando en consideración la importancia que tiene este tema para los puertorriqueños, porque desde hace ya unos cuantos años hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que en Puerto Rico y con un alto grado de movilidad. Entonces, en primer lugar, para eso tenemos que mirar la norma que rige la determinación de ley aplicable al régimen económico matrimonial en ese nuevo código, concretamente el artículo 43, que es claro en cuanto a la libertad de pacto de los cónyuges para escoger la ley aplicable a su régimen matrimonial, y dos, en cuanto a la deferencia del legislador a ese ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por ende, solo en defecto de acuerdo conyugal sobre la ley aplicable a los efectos económicos de su matrimonio es que el juzgador de la controversia procederá a hacer su propia determinación conforme a unas instrucciones muy específicas que da el artículo 43. Además de eso, el artículo 44 de ese mismo capítulo regula con particularidad la determinación de ley aplicable al contenido de las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, no hace especial referencia a la forma del acuerdo capitular. Concluyo, entonces, interpretando esos dos artículos, que procede a invocar el estatuto formal preceptuado en el artículo 56 de ese mismo capítulo para la determinación de ley aplicable a la forma de los contratos en general. ¿En qué me fundamento? En que esta norma flexible y elástica de determinar la ley aplicable a la forma de los contratos aplica al contrato de capitulaciones matrimoniales si atendemos al principio hermenéutico de especialidad, porque el legislador no dispuso nada en particular respecto a la ley aplicable a la forma del contrato capitular, aunque en cambio reguló muy expresamente cuál es la ley aplicable al contenido de las capitulaciones en las que se estipula, modifica o sustituye el régimen económico del matrimonio. La doctrina hermenéutica básica entiendo que nos conduce así a aplicar la norma general para determinar la ley que rige la forma de los contratos, según dispuesta en el artículo 56 al que hice referencia antes. Este nuevo estatuto formal recoge una versión ampliada de la norma Favor Validitatis, en cuanto provee 4 alternativas de ley aplicable que ofrecen múltiples posibilidades legislativas de validar el contrato para evitar en lo posible que un problema de forma obstaculice la validez de fondo de los actos y negocios jurídicos. Aunque la nueva normativa puertorriqueña amplía esa doctrina, esta no es del todo nueva en el derecho puertorriqueño, pues el Código Civil anterior recogía la norma básica en su artículo 11, el estatuto mixto, y la doctrina jurisprudencial. Esa nueva formulación legislativa de mayor alcance es consecuente con la idea primaria que favorece la autonomía de la voluntad de las partes y que percola toda la disciplina normativa conflictual en materia de contratos, pero que evidentemente no se limita a esa materia. De todas formas, esa misma deferencia a la autonomía de la voluntad se halla insertada en otras normas del nuevo Código Civil, particularmente en sede de matrimonio y más concretamente en lo referente a las pautas que rigen la economía conyugal
constante matrimonio y sus consecuencias en la eventualidad de disolución por muerte, divorcio o nulidad. En este sentido, la nueva normativa puertorriqueña se inserta en las corrientes legislativas y jurisprudenciales ya maduras en ordenamientos extranjeros, particularmente en el español, que es un referente obligatorio para nosotros, que valoran preferentemente la libertad de los cónyuges para autorregular su convivencia matrimonial e incluso en algunos países para pactar en previsión de ruptura concretamente, guiados por la expansión del alcance de la autonomía de la voluntad para escoger el derecho aplicable. Esta cuestión es de particular importancia en Puerto Rico, como ya mencioné, dada la alta movilidad de sus ciudadanos hacia territorio estadounidense, lo que hace muy usual que las relaciones jurídicas se desarrollen en contacto con una multiplicidad de leyes estatales potencialmente en conflicto con el derecho interno. A ello se suman las dramáticas diferencias resultantes del encuentro entre la tradición jurídica civilista que el derecho privado puertorriqueño heredó de España y que mantiene en su Código Civil, con la cultura jurídica anglosajona que le acecha hace poco más de un siglo. La relación político-jurídica de Puerto Rico con Estados Unidos, particularmente la normativa constitucional relativa a la supremacía de la ley federal, es la cereza del pastel que obliga a plantearse, además, los escenarios en los que la normativa conflictual estatal o interna queda desplazada por legislación federal o tratados internacionales firmados por Estados Unidos y por ende aplicables a Puerto Rico. La relevancia de esta discusión en un debate de ideas entre especialistas como los que me honran en este panel es evidente si se tiene en cuenta las similitudes que guarda con las cuestiones jurídicas que suscita la interacción de las normas españolas de derecho internacional privado con el derecho interno y conflictual de los países miembros del espacio jurídico europeo. Por supuesto, salvando las distancias, ¿verdad? Porque justamente eso hace una gran diferencia. No obstante, son muchas las similitudes y aprovecho para decir que en este tiempo que he estado en esta sabática de investigación, he aprovechado para informarme y documentarme y enriquecerme con todo ese debate. Así que aprovecho una vez más para dar las gracias por haberme invitado a este evento y estoy disponible por si habrá debate o preguntas. Pues muchísimas gracias, doctoras y doctor. Muchísimas gracias por esta ilustración. Yo creo que si alguien quiere comentar alguna pregunta en el chat o alguien quiere decir algo, pues nuestros anfitriones seguramente nos lo facilitarán. Pero en todo caso, si no es así, para introducir un poquito, me gustaría saber la opinión de la doctora Lidia Moreno en relación a la valoración del menor. Es decir, en España se modificó la ley orgánica de protección jurídica del menor y se dijo que el menor tenía que ser oído y escuchado. Por tanto, me gustaría saber su opinión en los temas de secuestro internacional, en el que el menor es desplazado y tiene un conflicto importante porque va a ser su desarrollo. ¿Cómo se valora esa opinión del menor? Sí, pues muchas gracias. Yo creo que es una pregunta totalmente pertinente. Tuve ocasión de colaborar en una obra colectiva sobre estos temas prácticos y justamente abordé el tema del menor, que tenga que ser oído en todo momento. Yo lo que planteaba es que no se establezcan límites de edad a este respecto. Quiero decir que cualquier gesto, cualquier aspecto, cualquier movimiento que el menor pueda llevar a cabo, que pueda ser analizado por un experto en la materia, puede arrojar alguna información en este sentido. Por lo tanto, yo partiría en este principio del interés superior del menor,
bueno, pues que se le escuche, que se le tenga en cuenta. Entonces no sé si escucharles que hable con un, bueno, pues con un argumento lógico y razonable. No. Que se le analice, que se le oiga, que se le deje, bueno, ante cualquier estímulo que se le... Cuando estoy hablando de estímulo, estaría planteando hasta de un bebé. O sea, quiero decir que en mis sutilezas estoy dejando caer esta posibilidad. Por lo tanto, siempre tenía que ser la excepción lo contrario. Por lo tanto, para mí, ¿vale? Desde mi opinión, y así lo planteé como propuestas del eje Ferenda, es que la regla general sea siempre, y la excepción es en casos donde, bueno, en principio los especialistas determinen que sea inviable por la situación concreta del menor, si es que, bueno, pues tiene algún problema que impida esta situación. Pero ese sería bueno, mi planteamiento en este sentido. No sé si más o menos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque yo me suceden muchas preguntas. Sí, doctor A mí también. Carrillo. Perdón, no. Bueno, son varias cosas en realidad. Mi escasa experiencia práctica en este tipo de temas, yo he visto a un niño grande llorar diciendo no quiero ver a mi padre y cómo al final la sentencia era tú vas a ver a tu padre. O sea, que en ese sentido probablemente es que los jueces no están muchos en condiciones de explorar a un menor. No tienen ni la sutileza ni... ahora se habla menos del síndrome de alienación parental. Parece ser que está prohibido hablar de eso, pero a mí que no me cuenten rollos. Existir existe, porque lo he visto en la realidad. Vamos, por otra parte. En fin. ¿Puedo hacer dos referencias que no, sobre otro tema diferente? No, es que antes, cuando empecé a hablar, hablaba del daño que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al derecho internacional privado. Y estaba pensando justamente en materia de secuestros de menores, porque si le hacemos caso a la sentencia Neulinger y a todo lo que viene detrás, a la X contra Letonia, etcétera, es imposible, radicalmente imposible, acatar las normas estrictas y los plazos tanto del Convenio de la Haya como del Reglamento de 2019. Es absolutamente imposible. De hecho, las estadísticas que nos dicen que incluso en los países más cumplidores, de medio año no baja nadie. Es decir, oiga, ¿en qué quedaron los 6 meses? Las 6 semanas. Es que probablemente incluso el reglamento probablemente tampoco se lo cree. No, por eso habla de 6 semanas en cada instancia. Se supone que a partir del momento en que se inicia la instancia. Consecuentemente, es que ni siquiera tomando el reglamento nos salen 6 semanas. Es que nos salen más. Porque es que el legislador no se lo cree. Es que no se lo cree. Bien. Y termino ya, simplemente invitar a todos, redigea.com, estaremos encantados de colaborar y de aprender mutuamente unos con otros. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues veo que ya están en el inicio del siguiente panel, con lo cual yo solo agradecerles enormemente la intervención, hemos aprendido mucho y estaremos en contacto. Muchísimas gracias.